generación que ya va a ingresar a la tierra prometida luego de los 40 años en el desierto. Pero el libro de Levítico, como les menciono, solamente son 30 días, ¿ok? Que van a estar aquí, que se van a mantener sin movilizarse en el monte Sinaí, recibiendo las leyes dadas por Dios ahora que ya está construido el tabernáculo. Muy bien, eso es más o menos para que podamos tener un panorama. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, hermano Cristian. Cuando el pueblo hebreo sale, ellos cruzan el Mar Rojo, ¿no? ¿Por qué altura más o menos cruzan? Cuando Bueno, salen, hermano, ese detalle ahorita no lo tengo ahorita a la mano, sobre más o menos, tampoco tiene que ver mucho con el curso, porque así que, se, pero ¿cómo se llama? No lo tengo ahorita a la mano. Creo que cuando más o menos llevamos el curso de Éxodo, sí lo más o menos lo vimos, ¿no? Un poquito. porque se abre, ¿no? Se abre el mar. Se abre, ¿no? Claro, hay diversas teorías, ¿ah? En realidad hay diversas teorías, tanto teorías por los, obviamente, creyentes, como también por personas que no son creyentes, que tratan de negar la veracidad del libro de Éxodo, en los cuales ellos mencionan que en realidad no cruzaban el Mar Rojo, que cruzaron un mar de juncos, que no tenía ni siquiera 1 metro de altura. Pero es otro tema, ¿no? Pero en realidad la Biblia sí nos habla que cruzaron el Mar Rojo y que se abrió el mar, ¿no? Que se abrió el mar y que inclusive el ejército del faraón cruzó y luego Dios cerró el mar y murieron. Imposible que los caballos mueran en una piscina, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? ¿No? Es más, yo también creo que no sé si les pasé un documental en el cual hay un documental, ¿no? Que se ha hecho una excavación en el Mar Rojo, donde se ha encontrado en el fondo del mar vestigios de carros, inclusive de esqueletos de caballos y de carros de la época de los egipcios. De los carros, de los egipcios. Es una, digámoslo así, cómo pudo haber llegado allí, ¿no? Es como que es una prueba de lo que nos narra el libro del Éxodo, ¿no? En el cual el ejército del faraón muere, muere, ¿no? En el Mar Rojo durante cuando intentaron perseguir a los hijos de Israel. Muy bien, entonces ese punto vamos a dejar ahí. Vamos a continuar con esta parte para ya ir culminando esta parte. Bueno, en cuanto al tema del libro, el tema del libro, hermanos, ahí completamos, es santidad y adoración. Santidad y adoración. Santidad y adoración, ¿no? Así como el libro el Éxodo nos habla mucho acerca también de la redención, ¿no? El tema de Éxodo es la redención, La ¿no? redención, ¿no? Redención, ¿no? El tema del libro de Levítico es la adoración, ¿ok? La santidad y adoración, ¿ok? ¿Cuál es el propósito del libro? El propósito del libro es, ¿no? Ahí dice, Jehová dio instrucciones a su pueblo, ¿para qué? Para que él morara entre ellos y ellos disfrutaran de comunión, una comunión con él, una comunión con él. Entonces, el libro de Levítico nos va a señalar, ¿no? Que Dios quiere morar con su pueblo. Recordemos que eso era lo que Dios les dije, ¿no? Yo voy a morar en medio de ustedes, ¿verdad? El libro de Éxodo. Yo voy a morar en medio de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios iba a morar en el tabernáculo de reunión iba a estar en medio de ellos, Dios morando con su pueblo. Ahora, para que Dios pudiera morar con su pueblo, recordemos que el pueblo era pecador, ¿no? Entonces, el libro de Levítico nos muestra acerca de la necesidad de los sacrificios, porque no se puede acercar a Dios en el pecado. Eran necesarios los sacrificios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, ¿no? No hay remisión, no hay perdón de pecados. Ello es algo, digámoslo así, es una ley que se mantiene tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y de alguna manera, Dios en el libro de Levítico nos está señalando
el camino hacia su presencia, a través del derramamiento de un ser inocente, derramamiento de sangre, la muerte de un ser inocente, ¿no? Todos estos sacrificios del libro de Levítico nos señalan en realidad la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor. Amén. Amén. ¿Okay? Hermano, ¿podría repetir la B? La B. Ellos disfrutarán de una comunión con Él. Disfrutarán Gracias. de una comunión con Él. Entonces Dios iba a morar en su pueblo y ellos iban a disfrutar una comunión con Él. Muy bien. El resumen del libro, Jehová, ahí quiero que me apoyen con la lectura. Le voy a pedir a ver quién me podría apoyar con la lectura. A ver, alguien que me apoye. O yo menciono. Hermana Geraldine Rodríguez, ¿puede apoyarme con la lectura de resumen? Amén. Resumen. Ujú. Esto estaba hablando con un amiguito. Resumen. Jehová da primeramente instrucciones acerca de los 5 sacrificios, explicando el rol del pueblo y luego el de los sacerdotes. Después de encomendar a los hijos de Aarón para el sacerdocio, Jehová describe la diferencia entre las cosas puras e inmundas y cómo purificarlas. Todo esto consiste en la primera mitad del Levítico, donde se describe la manera en la que Jehová podía morar entre su pueblo. Ujú. Ahí completamos la manera en que Jehová podría morar entre su pueblo, ¿verdad? La purificación Ajá, la purificación. de su inmundicia y la expiación de su pecado. ¿Mm? La segunda mitad del libro de Levítico, sin perder de vista la santidad de los israelitas, se centra en otros temas como las fiestas, el proceder hacia el prójimo, etc. Es necesario entender que entre los sacrificios y la santidad diaria existe simultáneamente diversidad y uniformidad, es decir, sus respectivas diferencias no anulan el hecho de que estén mutuamente entrelazados. El uno es el medio para llegar al otro. Ok, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Es, hermanos, en el Antiguo Testamento, los sacrificios y la santidad diaria están directamente relacionados para Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que los sacrificios para Dios van a ser aceptables si vienen de un corazón que está buscando honrar, obediente, que se arrepiente de sus pecados, ¿no? Si los sacrificios son hechos desde un corazón no arrepentido, desde un corazón que no toma en cuenta su palabra, es una abominación para Dios. En ese sentido, lo importante no eran los en sí, era importante los sacrificios, sí, pero para Dios era muy importante que aquellos que se acercaban a darle sacrificios se acercaran con la actitud correcta, ¿no? Eso, vamos a leer un pasaje, ¿no? Que está en Salmos, el Salmo de David, ¿no? El Salmo de arrepentimiento, Salmo 51. El Salmo 51, versículo, versículo 16. Ujú. Versículo 16, versículo 17 y versículo 19. Alguien que lo pueda leer, por favor. Salmo 51, versículo 16, 17 y 19. A ver, hermano, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces
te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ujú. Entendemos este pasaje. Mira, ¿qué dice David? David, ahí apaguemos nuestro micro. Te pido que apaguemos nuestro micro. Perdón, hermano, hay un celular prendido, el 9 que termina en 250. 2250. Está prendido. A ver. Apaguen su micro, por favor. No tiene nombre. Ya está. Ya lo apagué. Ya está. Muy bien. Entonces, en este pasaje del Salmo 51, David dice, ¿no? No quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocaustos. ¿Pero por qué? ¿Acaso los sacrificios son malos? No es que sean malos, sino que dice David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué quiere decir? Los sacrificios, o sea, hablando del contexto del Antiguo Testamento de sacrificio de animales, considerando la ley de Levítico, no eran malos porque era lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel, de cómo ellos debían acercarse a Dios a través de los sacrificios. Pero ¿qué dice David? Dice David, tú no quieres sacrificios. ¿Por qué? Porque si los sacrificios vienen desde un corazón no arrepentido, orgulloso, soberbio, eso no le agrada al Señor. Entonces David dice, los sacrificios que tú quieres es un corazón contrito, humillado, un espíritu quebrantado. Si yo tengo un corazón contrito, humillado, un espíritu quebrantado, ¿qué va a pasar después? Dice David en el versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Entendemos? Lo que quiere decir que Dios se agrada de los sacrificios, pero lo que él primero ve es la actitud del que va a ofrecer el sacrificio. Por eso es que en el Nuevo Testamento, recordemos la figura de Jesús en el templo, cuando él bota a los cambistas, él bota las monedas y echa a toda la gente del pueblo, ¿verdad? ¿Y qué dice? Han hecho de mi casa una casa de ladrones, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento ya se había perdido totalmente todo el sentido verdadero de lo que implicaba los sacrificios. Sencillamente lo hacían por hacer, lo hacían, es más, se había vuelto un comercio para los sacerdotes, se había vuelto un comercio. Ellos cobraban por los sacrificios, ¿no? Y eso era desagradable a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, es importante entender ello para nuestras vidas. Nosotros ya no ofrecemos sacrificios, pero sí podemos darle al Señor nuestro servicio, ¿no? Y nuestro servicio tampoco va a ser agradable al Señor si es que viene de un corazón orgulloso, si es que viene de un corazón, una actitud equivocada, ¿no? Buscando la gloria propia, buscando ser reconocidos, eso no le va a agradar al Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que Dios ve, como dice David, es un corazón contrito, un corazón humillado, ¿no? Hay otro pasaje que justo estaba buscando en este momento, que nos menciona que abominaciones a Jehová el sacrificio del impío. Proverbios 15:8. ¿Qué dice Proverbios 15:8? Alguien que lo pueda leer, por favor. Estoy completando aquí. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Amén. Gracias. Ese pasaje, ¿no? El sacrificio de los impíos
es abominación. Ahora, la pregunta es, ¿los sacrificios son malos en sí mismo? ¿Sí o no? Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios, ¿ok? No quiero que lo malinterpretemos. Nosotros ya no tenemos que hacer ningún sacrificio, porque Jesús ya hizo un sacrificio en la cruz para que nosotros podamos ser perdonados y limpiados de nuestros pecados. El único sacrificio que ahora nosotros necesitamos es el sacrificio de Cristo, que ya fue hecho. Pero les pregunto esto considerando el Antiguo Testamento. Pongámonos en el lugar, imaginémonos que nosotros somos israelitas en el Antiguo Testamento. Estamos en el desierto del monte Sinaí, estamos recibiendo los 10 mandamientos, que estamos allí en el libro de Levítico, que somos parte del pueblo de Israel. Imaginémonos eso, ¿ok? Somos del pueblo de Israel, estamos allí. Dios entendamos, ¿los sacrificios son malos en sí mismos? ¿Sí o no? No son malos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han sido dados por Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Pero ¿por qué el libro de Proverbios dice, abominación es a Jehová sacrificio del impío? Porque, ¿qué es abominable para Dios? ¿El sacrificio en sí o quién lo está haciendo? De la mala Dependiendo, forma, A ver, sí, a ¿De ver. qué lo hace? de la mala actitud, hermano. Ajá, la mala ¿Quién lo actitud. está haciendo? o de ¿Quién lo un está corazón haciendo? que no es consciente, ¿no? Ajá, nosotros hasta podemos verlo, ¿no? Hay, y eso no, o sea, tenemos que vernos a nosotros, pero por ejemplo, ¿no? Esto hasta lo vemos en las películas, ¿no? Personas que se dedican a las drogas, ¿no? Esos grandes narcotraficantes que después van y dan dinero a los pobres, ¿no? O tratan de limpiar su conciencia, ¿no? Por un lado, saben que están actuando de una manera, o sea, obviamente están andando en oscuridad, pero por otro lado, a la luz de los demás, muestran un acto de bondad, ¿no? Entre comillas. ¿Qué dice Dios? Los sacrificios de los impíos son abominación para él. Cristian, ¿y sería como cuando Caín y Abel cada uno presentaron su sacrificio, pero solamente el de Abel fue aceptado? También es una buena figura, es un buen ejemplo, ¿sí? Exactamente. ¿Por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín y aceptó el de Abel? Porque el de Caín venía de un corazón que odiaba a su hermano. Claro, porque creo que es muy importante también la actitud del corazón, las intenciones, la intención por qué hace las cosas, ¿no? Yo puedo, de por sí, quizá, yo creo que un versículo también en Corintios, así yo entregara mi cuerpo para que sea quemado en favor de los pobres y no tengo amor, de nada sirve, ¿no? Entonces, no importa el sacrificio que uno pueda hacer o todo en la fuerza humana que uno lo pueda hacer, si es que la intención del corazón es quizá para la propia gloria de uno mismo, ¿no? Solamente Dios puede discernir eso, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente, gracias. Ahora, ahí con ese comentario podemos hacer otro comentario que es muy bueno, ¿no? Gracias, Denise. Cuando nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que los sacrificios que vienen de un corazón, hablando del Antiguo Testamento, hablando del libro de Levítico, de los sacrificios, que vienen de un corazón, de una actitud inadecuada, de un corazón arrepentido, con orgullo, etcétera, no le agradan a Dios. Entonces, ¿cuál era la solución? ¿No hacemos sacrificios? ¿O buscamos buscamos una nueva actitud, buscamos un arrepentimiento, buscamos un cambio en nuestra vida y ya con ese cambio en nuestra vida ofrecemos el sacrificio? ¿Cuál creen que es lo que debió haber hecho el Hijo de Israel? Ya, Dios aborrece el sacrificio de los impíos, de los que no se acercan adecuadamente a Él. Yo soy un impío. ¿Qué debo hacer entonces? Ya, no hago ningún sacrificio. ¿Eso debería ser la actitud? ¿Debería ser lo que debo hacer? ¿O qué debería buscar hacer el Hijo de Israel? ¿Debería? ¿Qué Es es lo que que debe? creo que para que pueda
ser uno consciente del sacrificio que uno puede hacer, primero tiene que haber una conciencia de pecado. Mientras no, bueno, utilizando la palabra impío o pecador, no tenga conciencia de pecado, no puede cambiar la actitud. Quiere decir la intención del corazón en ofrecer algo, ¿no? En ofrecer un sacrificio, en tener un arrepentimiento genuino. Muy bien, gracias, ¿no? Es verdad, ¿no? David, por ejemplo, David reconoce su pecado, ¿no? En el Salmo 51, ¿no? Él busca a Dios, se arrepiente y dice, ahora sí, Dios, voy a poder ofrecer sacrificios. Te van a agradar los sacrificios. ¿Por qué? Porque yo me estoy arrepintiendo, porque yo estoy cambiando mi actitud. Te va a agradar mi sacrificio. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque muchas veces nosotros podemos también caer como en la actitud pasiva, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Ya, entonces no voy a servir al Señor porque, bueno, no soy perfecto, ¿no? Nadie es perfecto. Todos somos pecadores, todos estamos en un proceso, ¿no? El punto es que yo tengo que disponerme a que Dios obre en mi vida, ¿no? Tengo que disponerme. Mi actitud tiene que cambiar, tengo que buscar al Señor, Dios va a obrar en mi vida y ahí Dios me va a permitir poder avanzar, ¿no? Entonces, es una de las cosas que también el libro de Levítico nos enseña, ¿no? En este punto de que hay una relación directa entre los sacrificios y la santidad diaria en el Hijo de Israel. La demanda máxima para su pueblo era sed santos, porque yo soy santo, ¿no? Eso está en Levítico 19:2. Tal vez es uno de los versículos clave de todo el libro, ¿no? Que se repite también en el Nuevo Testamento, ¿no? Sed santos, porque yo soy santo. Eso también lo vamos a ver cuando veamos más adelante, pero es uno de los versículos más importantes. Esa es la demanda máxima para el pueblo de Israel en el libro de Levítico. Muy bien, muy bien. Vamos a dejarlo allí, ¿ok? Ya son 8:42, vamos a dejarlo ahí. Ya la próxima semana vamos a ver el contenido del libro y empezaríamos con la primera parte, que es los tipos de ofrenda, ¿ok? Los tipos de ofrenda, ya que vamos a desarrollar en la siguiente clase. Muy bien, nos hemos quedado entonces aquí. Aquí voy a ponerlo con rojo, con amarillo para no olvidarme que nos hemos quedado aquí. Me falta Cris, bosquejo. Sí, muy nos bien. olvidamos de grabar el curso. Sí, en realidad no tenía la opción de grabar. Me comentaron que esa opción me la van a activar la próxima semana. Pero el hermano Pablo nos haciendo el favor de grabar la clase. El hermano Pablo, Ok. y él me la va a pasar luego y ya yo se las paso. ¿Ok? Para los que Ok. quieran volver a ver, repasar un poquito. Muy bien, hermanos. Vamos a orar para ya culminar esta parte.